Buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañen. Realmente es un gusto continuar con estos espacios que son, creo yo, muy interesantes y dinamizadores para la red. Conocer qué estamos haciendo, compartir lo que estamos investigando en cada uno de nuestros espacios, en cada uno de los proyectos, enriquece mucho las relaciones y las posibilidades de trabajo futuro y que sea un trabajo compartido. Entonces, estoy muy contenta por eso. El día de hoy, específicamente, les venimos a contar conjuntamente con Fanny y con Gustavo, que son parte de un equipo más extenso, que es parte del equipo del proyecto de economía circular e inclusiva, un proyecto que estamos haciendo que es sobre el análisis de ciclo de vida social. ¿Sí? Específicamente vamos a hablar de la implementación de esta metodología en el sistema de reciclaje de la ciudad de Cuenca. Para nosotros ha sido muy importante trabajar esta área, sobre todo porque cuando hemos estado desarrollando y generando propuestas de proyectos conjuntamente con otros miembros del equipo, con Paul, con Andrés, uno de los temas que siempre sobresale y que siempre vemos que está un poco relegado es el tema social. Entonces, en el primer proyecto que empezamos a trabajar, el de economía circular e inclusiva, que lo trabajamos dentro, es un proyecto que se ejecuta dentro del Departamento de Espacio y Población y se hace en conjunto con la Universidad Andina y la CAU Leuven. Desarrollamos, incorporamos el tema de lo social y luego fue tomando forma y se tomó como un proyecto específico en el cual hemos estado trabajando. Este proyecto, la aplicación de esta metodología ha sido hecha con el apoyo del EMAC y con el apoyo también de Fundación Alianza para el Desarrollo y con el apoyo de los recicladores que fueron quienes nos dieron la información. Entonces, el trabajo que hemos hecho aquí es un trabajo compartido entre la academia y las organizaciones sociales, que es desde donde básicamente hemos generado los datos que les vamos a compartir ahora. Uno de los elementos con los cuales empezamos el trabajo es el tema de la economía circular. Nosotros dentro del proyecto de economía circular inclusiva, como les contaba, discutimos el tema de lo social y habíamos visto que este enfoque de economía circular inclusiva eh, necesita y requiere también que se incorpore algunos elementos, ¿no? Algunos elementos en el sentido de que necesitamos verle a la economía circular como sostenible, es decir, que tiene que aportar al tema de la sostenibilidad, y eso implica poder incorporar los temas ambientales, pero también los temas sociales. Habíamos visto también que además la economía circular que se está discutiendo, además de ser sostenible, tiene que ser inclusiva. Entonces son dos conceptos claves con los cuales nosotros conectamos al concepto de economía circular. Ojo, no voy a entrar a discutir qué es la economía circular porque obviamente es un tema que ya se ha hablado mucho y entonces quiero dar paso más bien a los temas de la evaluación. Cuando nosotros hablamos de economía circular, entonces también tenemos que pensar que no toda, no toda estrategia de economía circular es sostenible y tampoco no toda estrategia de economía circular es inclusiva. Para el tema de la sostenibilidad, entonces, estamos, no sé si regresamos, Gus, estamos, hemos visto y hay metodologías que son mucho más antiguas, diría yo, que el propio concepto de economía circular, que es primero el pensamiento de ciclo de vida y dentro de esto el tema de los análisis de ciclos de vida, ¿no? Entonces, una conexión que nosotros planteamos y hemos estado empujando mucho es que cuando hablamos de economía circular, obviamente, esta tiene que ser evaluada, tiene que ser medida, tiene que ser observada
a través de metodologías que permitan ver si realmente estas estrategias de economía circular son sostenibles y, como digo, y si son inclusivas. Cuando hablamos entonces de los análisis de ciclo de vida y, a ver, empezando desde el concepto de sostenibilidad y luego los análisis de ciclo de vida, cubren y siempre han estado trabajando con estos tres elementos: el tema ambiental, el tema social y el tema económico. Estos tres elementos lo que hacen básicamente es cubrir lo que se llama la sostenibilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros revisamos la implementación de estas metodologías, nos damos cuenta que existe muchísimo avance en el desarrollo de cómo implementar análisis de ciclo de vida ambiental. Nosotros veíamos los resultados que presentó Ángel la semana pasada, y hay mucho desarrollo en eso. Y es más, la metodología como tal está bastante sólida, es bastante desarrollada. Igual en el ámbito económico. Entonces tenemos los análisis, las evaluaciones de ciclo de vida, el costing de económica, que también hay un avance, y ahí más bien ya la metodología está bastante bien desarrollada y no hay como mayores retos. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a estudiar la evaluación, el análisis de ciclo de vida social, nos dimos cuenta que ahí hay bastantes retos. Existe la metodología, está desarrollada. Sin embargo, cuando hicimos una revisión de literatura sobre las experiencias de implementación de esta metodología, pues nos dimos cuenta, y ya la comunidad científica que trabaja estos temas también lo plantea, que existe todavía muchas limitaciones en la metodología. Limitaciones que están referidas al tema de los datos. Por ejemplo, los datos son súper escasos, los datos son bastante complejos. Además, el hecho de abordar el tema social y abordar el área de protección, si quieren, del análisis de ciclo de vida, es el bienestar. Al tener un concepto de bienestar que puede ser bastante subjetivo, entonces tenemos muchas complicaciones al momento de tratar de estandarizar cosas. Entonces, tenemos problemas relacionados ya a la implementación de la misma metodología. Tenemos algunas limitaciones. Entonces, eso lo hace necesario, pero a la vez lo hace fascinante en el sentido de poder ir descubriendo y construyendo esta metodología. La evaluación de ciclo de vida social, entonces, específicamente lo que busca es hacer esta evaluación de los impactos que están presentes ahora, pero también de los impactos potenciales. ¿Y de qué aspectos? De los sociales y de los socioeconómicos. ¿Sí? De los productos o servicios y organizaciones también. En la última guía que salió del análisis de ciclo de vida social, se incorporó un acápite bastante desarrollado de cómo implementar la evaluación de ciclo de vida social en organizaciones específicamente. Un elemento clave que hace énfasis la metodología es que la evaluación de los impactos se hace tanto de los impactos positivos como negativos. Eso es algo que se ha estado posicionando mucho, porque se plantea que también identificar los impactos positivos puede ayudar a mejorar el bienestar de los individuos a través de potenciar estas oportunidades, potenciar estas acciones positivas que se están realizando. Como decía, la evaluación de ciclo de vida social se fundamenta, la filosofía de esta metodología está basada en los derechos de los seres humanos, y obviamente toma muchos instrumentos que trabajan estas temáticas para construir su metodología. Y el área de protección última es el bienestar del ser humano. Ese es el
concepto central. Y a partir de este concepto, entonces se desagregan lo que son las diferentes categorías de impacto que son analizadas dentro de la metodología. Entonces tenemos los derechos humanos, las condiciones laborales, la salud y seguridad, el patrimonio cultural, la gobernanza y las repercusiones socioeconómicas. Estas son las grandes categorías de impacto que evalúa el ACB social. Estas de aquí luego son operativizadas a nivel de subcategorías y luego de indicadores. Solo como historia y para que tengan ustedes referencia a documentación, la primera guía de la ACB social salió en el 2009, es el libro naranja que le llamábamos, y luego de cerca de 11 años de trabajo que se ha estado realizando, de mucha implementación, se decide ejecutar un proyecto en el cual se trabaje la actualización de las guías. Nosotros como equipo, Paul estuvo participando directamente en el proceso de actualización de la guía y como equipo también estuvimos haciendo la revisión de las actualizaciones. Y en el 2020, en diciembre de 2020, salió la guía. No sé si regresamos, Gus, un ratito. Salió esta es la última guía que está disponible, es de libre acceso y que contiene las reflexiones metodológicas y de toda la experiencia que se ha recogido a lo largo de todos estos años. Esta guía ahora está en una fase de implementación y para eso se están ejecutando 10 pilotos a nivel de todo el mundo. Se hizo un llamado, una convocatoria general para ver quiénes quieren implementar los pilotos y de este llamado desde la Universidad de Cuenca y desde el proyecto de Economía Circular Inclusiva fuimos seleccionados para la implementación del piloto, que fue en gestión sostenible de residuos, específicamente en el tema de reciclaje. Esto es importante porque es el único piloto que se está llevando a cabo a nivel de Latinoamérica. Es el único piloto que incorpora unas características específicas del sistema, que es un sistema de reciclaje que tiene un componente muy fuerte de informalidad. Las otras empresas son empresas grandes y que tienen características más formales, ¿no? Entonces es muy interesante, ha llamado mucho la atención en el equipo que estamos trabajando estos pilotos, los resultados que tenemos desde este piloto. Ahora sí vamos a entrar ya en materia, esta era la parte más genérica y de introducción. El ACB social sigue los lineamientos de los análisis de ciclo de vida generales y el ambiental, entonces tiene 4 bloques, es la definición del objetivo y el alcance, el análisis de inventario, el análisis de impacto y la fase de interpretación. Cada una de estas es implementada y es ejecutada, pero dentro de los componentes sociales, que ya van a ir viendo cómo lo hicimos. El ACB social, entonces, puede generar varios tipos de resultados, ya a nivel de los resultados de los impactos. Entonces, podemos generar un análisis de riesgo, podemos generar un social hotspot, analizar el performance social, que es básicamente analizar cómo se comportan cada uno de los indicadores del sistema que estamos evaluando. Tenemos el social footprint y el social handprint. El handprint tiene que ver con las acciones positivas que se hacen y que tienen impacto en las acciones de la organización o del proceso de producción y que son positivas. Por eso es el footprint es los elementos negativos y el social handprint son los positivos. Y el Salient Social Risk Impacts, más bien estos son los impactos
más relevantes y que muchas veces son impactos que tienen repercusiones muy negativas en una situación que estemos evaluando. Entonces, este análisis de aquí se hace ya con base al primer social risk para poder identificar estos puntos que son mucho más críticos que del sistema. Creo que hasta ahí llego yo. Ahora Fanny les va a hablar ya de cada uno de los 4 pasos y de cómo se implementó en nuestro caso de estudio. Buenas tardes con todos. A ver, les comento. Como había comentado Loli, esta metodología se divide en 4 fases. La primera fase, que es la definición de objetivo y alcance, es la fase fundamental sobre la cual se dibuja la hoja de ruta para implementar tanto la fase de inventario como la fase de evaluación social y a su vez la interpretación. También es importante indicar que esta metodología es iterativa, es decir, que aun cuando esté en la etapa 2 o en la etapa 3, si es que es necesario volver a la etapa 1 para realizar ciertos ajustes con el fin de que haya coherencia y consistencia, pues se realiza una evaluación iterativa de todas las fases con el fin de que haya congruencia en los resultados. En esta fase, centrándome en el objetivo del estudio, es necesario identificar qué es lo que voy a medir, si es que voy a medir el riesgo social o el desempeño social. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el riesgo social mide efectos adversos, la probabilidad de un efecto adverso que suceda a mi sistema de reciclaje, al sistema que estoy analizando, mientras que el desempeño social identifica cuál es el comportamiento del sistema basado también en datos específicos del sistema. Porque esta diferencia, como van a ver más adelante, cuando yo utilizo datos que hace referencia a genérico, es decir, a nivel de Ecuador o a nivel de provincia de la Azuay, estoy hablando más de un riesgo social, porque no son datos específicos del sistema, sino que estoy basándome en datos genéricos. La otra cuestión que hay que identificar, otro elemento importante, es la unidad funcional, y aquí es un elemento que también hace diferencia con el elemento ambiental analizado con ciclo de vida, ya que la unidad funcional dentro de este método ambiental se dirige directamente para poder realizar una evaluación directamente con los resultados, mientras que acá en la evaluación social, esta unidad funcional es opcional de considerar o no considerarlo dentro de un estudio. Si es que se considera con el objetivo de realizar una comparación entre modalidades o entre escenarios. El objetivo de esta unidad funcional es realizar una estandarización de lo que estoy analizando entre los, sea escenarios o sea modalidades, para definir qué tipo de qué escenario está afectando más en términos sociales al sector que estoy analizando. En este contexto, se definió que el objetivo de nuestro estudio va a ser evaluar el impacto social, porque me voy a centrar en el desempeño del sistema de reciclaje, de la recolección, transporte, clasificación y comercialización realizado por los recicladores. La unidad funcional, y otro aspecto importante y un reto y un desafío que ha sido para este análisis, es que en sí toda la guía está relacionado o enfocado a evaluar productos y en un sector formal. En nuestro caso estamos evaluando un servicio y en un sector informal, por lo que la unidad funcional tuvo que revisarse literatura para identificar cómo se debe realizar esta unidad funcional en un sector que ofrece un servicio. En este caso es necesario traducir la funcionalidad, es decir, necesitamos traducir nuestro servicio en masa. Nuestro servicio, que es recolectar, transportar, clasificar y comercializar, a una masa que es 1 tonelada de residuos reciclables. Y también se debe identificar cuál es el flujo de referencia que vamos a realizar esta comparación, y esta comparación de modalidades, que se les va a explicar luego a qué nos hacemos referencia con modalidades, son las horas de trabajo. El estudio tiene un alcance a nivel de Cuenca en el año 2019. Luego, dentro de esta misma fase, es necesario identificar y establecer cuál es el alcance. Para establecer cuál es el alcance, debo identificar
todas las unidades de proceso necesarios para llevar a cabo el servicio o el producto que estoy analizando, y luego de eso delimitar cuál es el sistema. Estos límites deben ser coherentes con el objetivo que se ha planteado. Y además se debe identificar dos elementos importantes. ¿Cuáles son los procesos que voy a realizar el análisis o la evaluación social y cuáles son los actores involucrados dentro de estos procesos? Para esto, para delimitar el sistema, el ACB social tiene tres enfoques. Tiene el enfoque de significancia social, es decir, qué unidades de proceso de acuerdo a qué es lo más importante o tienen los mayores problemas dentro de la literatura. También se basa en bases genéricas, es decir, puntos críticos y revisión de la literatura. Entonces, en nuestro sistema de reciclaje tenemos dos modalidades de trabajo de los recicladores y sus respectivos procesos, como se va a presentar. Ya, como se presenta en esta slide, la generación de residuos realizado por los hogares, por las empresas, por condominios, por edificios, realizan la separación de residuos de acuerdo a lo que establece EMAC en la funda azul, que es para residuos reciclables, pero también, como conocemos, no necesariamente la separación se lo realiza de forma adecuada, así que también se encuentran residuos reciclables en la funda negra o reciclables que no se encuentran empacados, se encuentran en los sitios de recolección, pero no se encuentran empacados y en diferentes lugares de fuentes de recolección. Aquí la hemos dividido en dos modalidades. La modalidad que la estamos llamando mixta, que son los procesos que están marcados de color plomo, y la modalidad informal, que está marcado de color rojo. ¿Por qué esta diferenciación? Porque la modalidad mixta trae consigo un convenio formal entre dos asociaciones y EMAC, en la cual EMAC se compromete a recolectar y transportar y dejar estos residuos de la funda azul en dos centros de almacenamiento de Aruc y El Chorro. Estas dos asociaciones tienen centros de almacenamiento donde se realiza el preprocesamiento, luego en conjunto como asociación realizan el transporte y la comercialización. Una vez realizada la comercialización, se dividen el ingreso que ha sido recolectado de acuerdo a las horas que hayan trabajado. Mientras que también hay parte de ARUC, parte de los recicladores de ARUC realizan un trabajo a pie de vereda, es decir, antes de que llegue el transporte de EMAC, realizan una recolección de residuos, lo preprocesan y lo venden al mismo ARUC para realizar el transporte y el preprocesamiento para su comercialización. Porque es, perdón. Continúa. Entonces, ¿por qué se considera como mixto? Se considera como mixto por este convenio que existe con EMAC, pero sigue siendo informal, o sea, se considera mixto por eso, pero tiene la parte informal porque no tienen ningún contrato, los trabajadores siguen realizando su recolección, preprocesamiento de manera informal, ¿no? Y la segunda parte del sistema, la segunda modalidad es el reciclaje informal, que es netamente la recolección a pie de vereda de todos estos tipos de fuentes de residuos. Aquí se encuentran tanto los recicladores que se encuentran asociados como los que no están asociados, realizan su transporte, realizan el almacenamiento. Cabe recalcar que en este tipo de reciclaje informal no existe centros de acopio, sino que lo realizan el almacenamiento, sea en sus viviendas o sea en bodegas que han acordado con ciertos recicladores en realizar un trabajo colaborativo para el almacenamiento. Realizan el procesamiento, el transporte y de igual forma la comercialización. Estas dos formas de reciclaje y otra que hace referencia a la de colección y transporte de chatarra, realizan la comercialización a intermediarios, los cuales venden a otros intermediarios, o sea, a empresas de reciclaje, que es ya el procesamiento final del residuo. Entonces, basados en la significancia social, si revisamos revisión de literatura, identificamos que la mayoría de artículos está centrado, la mayoría de artículos que analizan sistemas de reciclaje o residuos están centrados
en la recolección, almacenamiento y preprocesamiento, transporte y comercialización de los residuos, ya que es aquí donde se está evidenciando los mayores problemas sociales. Entonces, en nuestro estudio también se delimita con estas unidades de proceso. Ahora bien, dentro de esta fase existe el término variable de actividad. Esta variable de actividad surge o lo que intenta medir es la importancia relativa de cada unidad de proceso y se identifican dos tipos, la variable de actividad de las horas de trabajo y el valor añadido. Cada una tiene sus limitaciones. El valor añadido en sí, la limitación más fuerte que tiene es que si es que tenemos ciertas unidades de proceso y puede ser que una unidad de proceso tenga un bajo valor añadido, pero justo en ese proceso puede darse los mayores problemas sociales. Dado ese contexto, en nuestro estudio elegimos las horas de trabajo como variable de actividad para identificar cuál es la importancia relativa de nuestras unidades de proceso que estamos analizando. Estas horas de trabajo representan el número de horas que un reciclador invierte en completar un proceso en un mes típico. Ahora bien, les comento que dentro de este método de evaluación de impacto social existen dos tipos de métodos para realizar un análisis de evaluación social, que es el tipo 1 o referencias de escala, o es el tipo 2, que es las rutas de impacto. Las dos tienen diferencia en ciertos aspectos. La ruta de impacto tiene que ver con evaluación del desempeño impacto social a más largo plazo, mientras que la escala de referencia sirve para identificar cuál es el espejo, una descripción exacta de qué es lo que está sucediendo actualmente, es decir, es más de corto plazo. Y además la ruta de impacto es en términos de consecuencia, identifica impactos causales. En nuestro caso, antes de realizar un análisis consecuencial de impactos causales de más largo plazo, es necesario primero identificar cómo se encuentra el panorama del sistema de reciclaje. Por ese motivo hemos elegido, en primer lugar, realizar una evaluación de impacto tipo 1, que es a través de las escalas de referencia. Una vez elegidas estas escalas de referencia, se identifican qué actores se va a analizar las subcategorías y de impacto social. En cambio, si hubiéramos elegido la ruta de impacto, es necesario identificar los actores y cuáles son los indicadores de midpoint y endpoint, es decir, puntos medios y puntos finales, para generar un proceso de caracterización y evaluar efectos causales. En nuestro caso nos centramos en el impacto tipo 1 y los actores se identifican de acuerdo a los límites del sistema analizado para las unidades de proceso. Como estamos evaluando la recolección hasta la comercialización del residuo, está involucrado los trabajadores y la comunidad local. Los trabajadores están representados por todos los recicladores, sea de la modalidad mixta o de la modalidad informal, sean asociados o no asociados, mientras que la comunidad local es importante indicar aquí una diferencia también dentro de lo que comúnmente se ve o en otros estudios de ACV social, es que en nuestro caso, como los trabajadores, los recicladores tienen distintas rutas a lo largo del Cantón Cuenca, no es que exista una empresa o una asociación donde está situada en un solo lugar y la comunidad que lo rodea representa este actor que es comunidad local, sino que al estar realizan su trabajo en todas las rutas de todo el Cantón Cuenca, entonces la comunidad local también está dispersa y viene a ser toda la comunidad de Cuenca. Nosotros, la ACV Social, esta guía, nos da 5 stakeholders, trabajadores, comunidad local, consumidores, proveedores y otros actores de la cadena de valor, y los asocia directamente con subcategorías e indicadores. Dentro de trabajadores existen 12 categorías y comunidad local 9 categorías. Con el fin, como les comunicó Loli, el objetivo también de realizar esta evaluación es analizar o identificar la guía, cómo se está implementando, cómo se implementa la guía y poderles dar retroalimentación a esta guía. Por lo tanto, nosotros elegimos las 21 subcategorías respecto a estos dos
actores, eligiendo 111 indicadores, 73 para trabajadores y 38 para comunidad local. Dentro de la fase 2, que es el inventario de ciclo de vida, se divide en 3 pasos fundamentales. La primera, que es la priorización de indicadores, que como les comenté, se seleccionó 111 indicadores, pero esta priorización de indicadores también está relacionado con un proceso de adaptación y ajuste, dado que el sistema que estamos analizando es un servicio y es un sector informal. Así que, como la guía tenía un enfoque formal, pues hubo que realizar un ajuste. Eso en primer lugar. El segundo paso importante y crítico dentro de este tipo de análisis, en específico cuando vamos a aplicar el tipo de escala de referencia, es el desarrollo de esta escala de referencia. ¿Qué es una escala de referencia? Es una variable ordinal que sirve como mecanismo para evaluar el indicador que estoy analizando, para colocarlo si es que se está desempeñando de la mejor forma o si es que tiene un desempeño negativo. Para ello, para desarrollar esta escala, se tiene 3 pasos fundamentales. El primer paso es identificar qué punto de referencia de desempeño voy a aplicar. ¿Qué es este punto de referencia? Es en base a qué es lo que yo voy a evaluar a mi sistema, en base a qué es lo que yo voy a construir la escala de referencia. Este punto de referencia de desempeño son 7 tipos, ustedes lo pueden revisar en la guía. Los ejemplos comunes es basado en normas específicas, mejores prácticas, de acuerdo a cómo se comporta el sector. Para esto, nos cabe recalcar que dentro del equipo que trabajamos en esto, se realizó un proceso de adaptación para poder evaluar por las características específicas del sistema, que es la informalidad del sector de servicios. Es decir, por ejemplo, en normas específicas existe sobre el sector formal, pero no necesariamente todas las normas específicas que existen pueden aplicar para sistemas informales. Esto con el fin de que se permita la replicabilidad en el tiempo y en otros contextos similares. El segundo paso dentro del desarrollo de las escalas de referencia es identificar cómo voy a representar esa escala, si es que la voy a realizar en términos cualitativos a través de letras o a través de colores, o si lo voy a realizar a través de un puntaje, y si es que ese puntaje va a ser lineal o no lineal. Y el tercer paso del desarrollo de las escalas es identificar los indicadores de desempeño. ¿Qué son estos indicadores de desempeño? Son las variables, o sea, es la información que yo necesito para construir la escala y a su vez evaluar el indicador. En nuestro caso se tomó una escala de -2 a 2 para evaluar el desempeño social, y cabe indicar que cierta información se recolectó a partir de información secundaria, a partir de información genérica, y ciertos indicadores están siendo evaluados en términos de riesgo social. Para ello, también se identificó una escala que es de 0 a 4, que es comúnmente utilizada en la literatura, donde 4 significa alto riesgo social y 0 significa que no existe un riesgo social. Y finalmente la parte 3 del inventario de ciclo de vida es la recolección de datos. Lo que se realizó es una identificación de fuentes secundarias para identificar o para establecer dónde están valores, dónde está información acerca del sistema de reciclaje de acuerdo a los indicadores que seleccionamos. Sin embargo, tuvimos ciertas restricciones como el acceso a la información, también la falta de perspectiva de ciclo de vida de la información que se tenía, y que el tiempo está para el año 2016, 2015, pero no para el año de referencia, que es en nuestro caso el 2019. En ese contexto, nosotros realizamos un levantamiento de información primaria con 3 actores principales, que son los recicladores, los representantes de las asociaciones de recicladores y la EMAC. Estos 3 actores nos dieron la información para poder realizar la construcción de los indicadores. Se realizó una aplicación de encuestas. De 106 encuestas se aplicó un muestreo estratificado con afijación proporcional, y como les había comentado, se realizó una revisión de la literatura a través de la cual se tuvo información secundaria para la evaluación de ciertos indicadores para representar el riesgo social. Fanny, muchas gracias. Entonces, ahora, la etapa 3 es el análisis de impacto social, ¿no?
Como recordarán, utilizábamos el enfoque tipo 1 de las escalas de referencia. Entonces, lo que están viendo en pantalla es más o menos una representación un poco más digerible de cómo presentar los resultados. En este caso, se ha seleccionado la subcategoría de salario justo y el indicador de ingresos de los recicladores. Lastimosamente, el puntaje que ven en pantalla, que es de peor desempeño negativo, es un score que se repite frecuentemente a lo largo de la evaluación y de los resultados generados en los actores evaluados, ¿no? En este caso podemos ver que es -2, dado que los ingresos de los recicladores están en un rango que se pudo definir entre 0 y $150. En promedio, un reciclador percibe al mes $125 por su trabajo de reciclaje, ¿sí? Entonces, en honor al tiempo, iremos presentando únicamente dos subcategorías que presentan algunos resultados interesantes dentro de la evaluación social de ciclo de vida. En este caso, mostraremos la subcategoría de salario justo. Como ustedes recordaron la escala de colores y la escala numérica, el -2 representa el peor desempeño negativo. Y lastimosamente aquí, en esta subcategoría, este peor desempeño está presente en temas de ingresos, de ingreso más bajo entre los mismos recicladores y la cobertura de las necesidades básicas. Es la precariedad laboral hace que todos estos resultados sean negativos, a excepción en el tema de equidad de ingresos por género, dado que no existe una variabilidad marcada en temas de ingresos, sean en hombres o mujeres. Es bastante equilibrado el ingreso que tienen los recicladores. Algo también que es bastante preocupante es la ausencia de comprobantes de venta por los materiales, ¿no? Entonces, varios de los recicladores indican que no se entregan este tipo de comprobantes y eso compromete en algunos casos la potencialidad de poder ejecutar algunas acciones que puedan ir en favor de sus condiciones sociales, ¿no? La segunda subcategoría que quisiera mostrarles el día de hoy es la subcategoría de salud y seguridad ocupacional. Si bien esta categoría presenta algunos elementos de carácter neutral, esto es porque se está cumpliendo, digamos, con lo mínimo que se puede hacer. Como verán, hay algunos scores en 0 y esos responden a temas de chequeos de salud regulares que normalmente el mínimo que se solicita puedan realizar los recicladores es de 2. Entonces, la gran mayoría de ellos tiene al menos 2 chequeos médicos por año. Y también el tema de capacitaciones en cuanto a salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Entonces, esto es algo de lo que se ha encargado CEMAC o Fundación Alianza en el Desarrollo u otros actores que se acercan a trabajar con los recicladores. Otros puntos, en cambio, sí son más preocupantes y también son bastante contrastantes, dependiendo bastante del tema de la modalidad en la que trabajan los recicladores. Por ejemplo, el tema de lesiones es mucho más frecuente en recicladores de la modalidad informal, dado que ellos trabajan a pie de vereda, contrario a los de la modalidad mixta que trabajan en un centro de acopio. ¿Por qué se da esto? Varios testimonios de los recicladores coincidían en que es muy difícil el acceso a las bolsas usando equipos de seguridad como guantes, dado que estos guantes son bastante gruesos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ellos hacen es tener que retirarse ese equipo de protección personal para poder acceder al material. Y entonces, como es algo frecuente que necesitan hacer, normalmente lo harían, en algunos casos lo hacen sin guantes, y eso los expone a muchísimos peligros, ¿no? Y esta alta tasa de lesiones hace que se genere un nivel alto de ausentismo laboral. Recordemos que la población recicladora está compuesta principalmente por mujeres y hay una gran cantidad de recicladores que trabajan estando ya en una edad avanzada, muchos de ellos en la tercera edad. Un punto bastante contrastante también es el acceso a instalaciones sanitarias. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos un extremo positivo y un extremo negativo, y eso también está asociado a la modalidad, a la forma en que trabajan los recicladores. Trabajar a pie de vereda implica trasladarse a pie durante mucho tiempo sin tener acceso en muchísimos casos a ningún tipo de instalaciones sanitarias. Es más, varios de ellos indican que no tienen, o sea, no pueden ni siquiera cargar algún elemento adicional para limpieza de ellos mismos, ¿sí? Entonces, este es un punto bastante impactante, digamos así, considerando, como les dije, las características de las personas que se dedican al tema de reciclaje. Ahora bien, ustedes recordarán que íbamos también a lo que hemos mostrado ahora, en estas dos subcategorías,
son los resultados que tenemos de desempeño social, de social performance. Pero ¿qué pasa cuando evaluamos el riesgo social? Que como Fanny dijo, se hace a través de información secundaria. Pues esta información secundaria, por su nivel de agregación, por las obvias limitaciones, nos muestra cuestiones muy diferentes. En el caso, por ejemplo, recordarán en temas de salario justo, estábamos muy bajo, teníamos el peor desempeño, pero en temas de salario justo acá, estamos en un punto en el que no se muestra tan malo. Recordarán, en el caso de riesgo social, mientras más cercano al cero es el impacto positivo. ¿Qué pasa con estos ingresos que se tienen acá? Están bastante cercanos al cero y se contradice bastante con lo que hemos encontrado al medir social performance. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que en este caso de sistemas informales, por la escasez de información y por el nivel de agregación, este análisis particular no es necesariamente confiable, dado que muestra una realidad bastante distorsionada de lo que está pasando. Entonces, nuestras recomendaciones en este punto específico era que el cálculo del desempeño social sea lo que se deba medir de entrada, y claro, el riesgo social no sería un proceso, digamos, muy justificable dada esta experiencia que estamos teniendo, sobre todo en este sistema de reciclaje que tiene un componente altísimo de informalidad. Recuerden también que analizábamos la variable de actividad para ver cuál es la intensidad relativa de los procesos dentro de la actividad de reciclaje. Entonces aquí, por la misma modalidad, al comparar las modalidades, tenemos diferencias bastante marcadas en cómo distribuyen los recicladores su tiempo al momento de hacer su actividad de reciclaje. La modalidad informal está caracterizada porque cerca de 2/3 del tiempo dedicado a las actividades de reciclaje se invierten en actividades de recolección, ¿sí? Contrastado a la modalidad mixta en la que el 81.5% del tiempo está dedicado a actividades de preprocesamiento. Recordarán ustedes que en una de las diapositivas anteriores se mostraba que la gran mayoría de recicladores de Cuenca trabajan en la modalidad informal. Esto quiere decir que la mayor cantidad de tiempo de todo el sistema está siendo invertida en actividades de recolección. Sin embargo, ¿qué pasa con la variable de actividad? Al analizar con esta variable de actividad, quizás se ocultan algunos resultados. Entonces, lo que nosotros planteamos en este caso fue complementar este análisis cuantitativo con un análisis cualitativo, para poder identificar qué impactos se están dando en las principales unidades de proceso que fueron analizadas. Y obtuvimos esto. Entonces, coincidencialmente, y como les decía, donde más tiempo se invierte, hay más riesgo. Tenemos que en la actividad de recolección es donde se presentan la mayor cantidad de riesgos, de impactos, donde se tienen factores endógenos, es decir, asociados directamente a la actividad de reciclaje, o factores exógenos, tales como el clima adverso, ¿sí? Después, la siguiente etapa donde existe la mayor cantidad de impactos es en el tema de procesamiento, dado que esa es la etapa donde ahí se pudo identificar, por ejemplo, el trabajo infantil, ¿sí? Y eso se da, el trabajo infantil, sobre todo, bueno, exclusivamente en la modalidad informal, ¿sí? Ahora bien, les comentaba que la variable de actividad escondía algunas situaciones que llegan a estar pasando. Y eso es lo que se evidencia en el tema de la comercialización. Como recordarán, en esta diapositiva, la comercialización es donde prácticamente es donde se invierte muy poco tiempo en las dos modalidades. Pero ¿qué pasa? La comercialización está caracterizada por una falta de precios justos, perdón por el typo que es ahí, y por la falta de actividades de negociación colectiva. Es decir, en esta actividad se ve con lo que va a vivir el reciclador, sea el mes o la cantidad de tiempo que le tome poder recuperar materiales, y claro, toda esta actividad dicta cómo va a cubrir sus necesidades a lo largo del mes, pero está caracterizada por todos estos inconvenientes. La variable de actividad lastimosamente no muestra esto. Entonces, esta recomendación que nosotros hicimos es que se pueda complementar los análisis cuantitativos con los análisis cualitativos. Esto lo logramos hacer preguntándoles directamente a los recicladores dónde hay problemas, qué problemas tienen,
y claro, cómo esperarían que se puedan solucionar. Pero no todo es malo. Como ustedes pueden ver en la parte inferior, las actividades de trabajo colaborativo están presentes. Están presentes en actividades críticas como son la recolección y preprocesamiento. Es decir, existe esta potencialidad de este trabajo colaborativo ya existente para que se puedan desarrollar actividades que vayan en pro de la mejora de las condiciones sociales de los recicladores. Pero ¿qué viene ahora? Tenemos algunas tareas pendientes dentro de esto y bueno, les quiero mostrar un poco del trabajo que esperamos que podamos realizar a partir de esta experiencia y del uso de esta metodología. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos principalmente aquí es el apoyo a la toma de decisiones y la generación de política pública en torno a estos temas que están tomando cada vez más relevancia, como son la economía circular, la gestión sostenible de residuos y el reciclaje. Obviamente, con el uso del ACB social, se puede ya incluir todo este tema de los criterios de inclusividad que a veces no se tiene, los cuales no carecen de, digamos, de una claridad al momento, ¿no? ¿Qué pasa ahora? También tenemos que hacer un proceso de devolución de información, ¿no? Porque quienes dan la información deben ser quienes se beneficien de los resultados de todos estos procesos. Entonces, estamos trabajando en todo este tema de socialización con recicladores y demás actores involucrados. También está el tema de la medición de impacto predictivo. Recordemos que aquí hicimos una evaluación desde el tipo 1, pero buscamos hacer ya el tema de la medición de impacto con el tipo 2, con el enfoque tipo 2, que es más consecuencial y que busca establecer estas causas y los efectos de estos a partir de los impactos identificados. También buscamos que se pueda aplicar esta metodología en diferentes contextos. Se pueden evaluar otros contextos también de reciclaje que tengan similares condiciones y también escalar el uso de esta metodología a ámbitos que vayan más allá únicamente del reciclaje, sino que pueda extrapolarse y emplearse en contextos quizás incluso más formales, ¿sí? Y bueno, siempre está también la visión de que estos datos sean disponibles de forma abierta para que puedan ser analizados independientemente y no tener que recurrir a levantar datos nuevamente en cada momento y con los mismos actores, dado que para evitar esa saturación de los actores como tal. Entonces, se está analizando y viendo cómo se puede hacer la integración de esta data a portales como la base de datos de análisis de ciclo de vida, ¿no? El amaro.io que Beatriz pudo presentar hace unos meses. Entonces, esta es un poco la prospección que tenemos ahora, un poco de trabajo a partir de toda esta experiencia que si bien nos ha costado un poco de tiempo poder ir interpretando, poder ir adaptando, pero claro, nos da ahora un panorama mucho más grande de las oportunidades y potencialidades que tenemos del uso de esta metodología para poder contribuir a estos procesos actuales, sobre todo ahora alineados con la economía circular y el desarrollo sostenible. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias y creo que sí tenemos un pequeño espacio para preguntas. Y muchas gracias, Gus, Loli, Fanny. Se nota el esfuerzo en este trabajo. Y bueno, pues sí, ahorita abrimos el espacio para preguntas de los participantes por chat o abriendo su micrófono. Estamos abiertos a este espacio. Fue mucha información. Bueno, demasiada información para todos. Justo me llegó una pregunta por interno, entonces creo que la leeré en voz alta. Dice, ¿por qué en las subcategorías de seguridad no se ven los riesgos que tienen los recicladores en la modalidad informal en cuanto a seguridad cuando están trabajando en la calle, al trabajar en la calle? Existen temas como robos, hurtos, acoso, incluso accidentes vehiculares en el sitio y claro, durante el desplazamiento. Pues bueno, por contestar esa pregunta, son 21 subcategorías que fueron analizadas y varias de ellas se evalúan justamente esos temas, los temas de acoso, los temas de discriminación, que también lastimosamente comparten esta característica de presentar un desempeño muy bajo, dado por la existencia de altos casos de discriminación. El tema de accidentabilidad también se les preguntó de forma abierta, sin embargo, no se reportó por parte de ellos
este tipo de accidentes. No se llegó a reportar por parte de los recicladores. Sin embargo, es algo bastante interesante que se puede en el futuro evaluar, dado la naturaleza de la actividad y sobre todo por considerando que hay varios recicladores que trabajan desplazándose en carritos. Y claro, eso sí implica también un riesgo, o sea, para al momento de poder desencadenar accidentes de tránsito. Entonces, sí, es un tema que debe analizarse también a profundidad. Pero como se mencionó, no fueron reportados este tipo de inconvenientes por parte de los recicladores. No sé si Fanny o Loli quisieran complementar algo a esa pregunta. No, lo único que yo quería acotar, porque es algo que nos dijeron en el momento que estábamos recibiendo retroalimentación sobre los resultados, es que claro, ahora Gustavo les mostró las subcategorías que son más críticas, pero tenemos otras subcategorías en las cuales el desempeño no es tan malo como uno creyera. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las características propias del sistema en Cuenca, ¿no? Tenemos al EMAC que está trabajando con los recicladores, tenemos un sistema, tenemos una Funda Azul. Para poder completar, si quieren, el estudio, una de las cosas que queremos hacer es poder comparar el desempeño de estos indicadores con recicladores de otras ciudades, para poder también mostrar esa diversidad que existe en los procesos de reciclaje como tal en el mismo Ecuador, ¿no? Eso de pronto es importante mencionarles. Gracias. Y veo dos manos levantadas, tal vez le doy el paso a Pablo y luego a Lore, que veo que han levantado la mano. Felicitaciones por el estudio al equipo, sin duda es muy completo, con las complejidades que tiene, que instrumentos que vienen armados desde otras realidades los debemos adaptar a la nuestra, que tiene en algunos casos unas diferencias sustanciales, ¿no? Esto de lo formal a lo informal exige unos ajustes importantes, pero de los cuales en ese esfuerzo del ajuste hay mucho aprendizaje, ¿no? Y creo que, como decía Loli, yo también me vengo empapando en estas semanas de poder revisarlo y hay muchísima información que se proyecta súper importante, súper relevante, súper aguda en algunos casos respecto a la situación en la que trabajan, ¿no? Y ahí se pueden hacer cosas tanto hacia la ciudadanía, hacia la sensibilización, por supuesto con ellos mismos, a las instituciones, etcétera. Yo, más allá de los muchos aspectos que uno se podría detener, simplemente quería detenerme en algo que está en esta última diapositiva que comentábamos en una última reunión. La idea de hacer una devolución a los recicladores, ¿no? Más allá de cómo se plantean unos resultados que no son mayormente positivos, que por mucho que ellos lo sepan, todos sintetizados en un diagnóstico, pues son fuertes, ¿no? Y cómo, digamos, se abre ahí la posibilidad de no hablar solo de socialización, que desgraciadamente es una palabra cargada porque es muy unidireccional, porque es informativa, porque no hay interacción, porque se les da mayor posibilidad de proposición a las personas afectadas, protagonistas, etcétera, hacia que se pudieran convertir en procesos de devolución para el trabajo interno dentro de las asociaciones de, ante tales resultados, búsqueda de alternativas, incluso locales, incluso asociativas de cada una de ellas o de varias de ellas, o podría haber varias modalidades de búsqueda de mejoras, ¿no? Esto, la fortaleza de los resultados, el impacto que tienen los resultados, podría traducirse en un elemento movilizador hacia los propios grupos y a partir de ahí alianzas con las instituciones de exigirles ciertos elementos, ciertos apoyos, ciertos etcétera. ¿Cómo puede ser un disparadero, se diría, hacia iniciar también procesos internos de mejora que se pueden proponer desde una metodología más participativa con las asociaciones y que cuando nos planteamos esas devoluciones
bueno, pues se abre la posibilidad, ¿no? Es un esfuerzo importante, pero que claramente se podría plantear desde el equipo iniciarlo al menos con algunas asociaciones, las más sensibles, las que estén más dispuestas a movilizarse, a contraponer acciones de mejora. Eso. Sí, completamente, Pablo. La idea justamente poder hacer este tipo de análisis, lo que hacen es que pueda generarse información suficiente para poder tomar decisiones y ejecutar decisiones. Y eso obviamente incluyendo un enfoque participativo, es claro que por ahí debería ir. Por eso es que estamos poniendo bastante empeño en cómo debería ser el trabajo y el empoderamiento de estos datos por parte de los recicladores y recicladoras. Uh-huh. Lore. Hola, buenas tardes. Bueno, primero igual felicitarles por el trabajo, súper interesantes los resultados, me alegro un montón poder tener ya esta información. Yo tengo algunas preguntas. La primera justamente es con el trabajo con la EMAC, primero, ¿cómo fue? Y si es que ahorita con estos resultados han llegado como algún acuerdo, por ejemplo, para a futuro sea la EMAC quien continúe monitoreando o evaluando y con qué frecuencia, por ejemplo, nuevamente aplicando esta metodología y un poco transferir para que sea parte de las operaciones de los municipios que contemplen dentro de sus propios procesos de evaluar este análisis de ciclo de vida social en los sistemas de reciclaje. Y la otra pregunta, justo Loli, tú decías que lo interesante sería comparar con otras ciudades, pero si no está levantado esto en otras ciudades, ¿cómo se podría hacer? O si ya tienen planificado continuar levantando esta información en más ciudades. Gracias, Lore. Bueno, el tema, obviamente estamos trabajando con EMAC. La idea es que la EMAC hace levantamientos de información anuales. Ellos tienen una ficha para los recicladores que están registrados. Entonces, lo que conversamos en su momento fue poder actualizar la ficha de tal forma que se levante esta información y pueda procesarse la información que se requiere para estos análisis y poder luego hacer ya las comparaciones temporales. Sin embargo, todavía estamos terminando este proceso, tenemos que trabajar con EMAC para mostrar los resultados también y luego definir ya cuáles serán las estrategias. Pero ya digo, en primera instancia, ahí sería. Eso tiene solo un puntito que hay que también reconocerlo, porque obviamente todo estudio, como ustedes saben, toda investigación tiene debilidades en algún punto. Nosotros hemos trabajado exclusivamente con los recicladores que están registrados en EMAC. Y no tenemos datos de los recicladores independientes que no están registrados, que existen. Sabemos que existen, que están aquí, que no están registrados. Hay muchos que no se han querido registrar en EMAC y de ellos no tenemos datos. Entonces, por ejemplo, eso también es una tareita que tenemos pendiente de poder hacer algún nivel de levantamiento de datos con los cuales podamos completar esa data. Entonces, esa primera pregunta, Lore. La segunda pregunta es un reto, a ver, son dos cosas. Uno, ya estamos empezando a trabajar con el otro caso de estudio que tenemos en Puerto Viejo, en donde hay algún nivel de datos levantados. Para poder hacer comparaciones, nosotros hemos como ustedes vieron, hemos cubierto 21 subcategorías y cerca de 100 y algo indicadores. Para poder hacer luego comparaciones, yo no necesito, si quieres, empezar cubriendo todo. Si es que yo tengo algunos datos, yo puedo ver ya qué subcategorías podría cubrir o qué indicadores podría cubrir y luego ir completando la información. Entonces, digamos que los procesos se pueden hacer. Existe algún nivel de datos que se tienen levantados, que hay que ir completándolos, eso es lo que hay que hacer. Pero eso es lo que tenemos que ir construyendo, ¿no? El problema, como yo les decía al inicio, que tenemos con los datos
sociales. Primero es que son escasos, bueno, creo que a nivel general los datos que tenemos son escasos, pero además, al ser datos cualitativos, son subjetivos, y con lo que nos encontramos es que una misma categoría, un mismo concepto, a veces está enfocado de distinta forma y tiene diferentes opciones en las respuestas, etcétera. Entonces, empezar a armonizar eso es un reto bastante fuerte. Y por eso es que lo que queremos es poder poner a disposición toda la data, pero también con las escalas para que podamos ir compartiendo eso y que en otros estudios ya se vaya usando estas mismas escalas, estas mismas indicadores para levantar información. Entonces, yo creo que es un trabajo todavía a largo plazo que tenemos, pero que a partir de ir juntando pedacitos, ladrillitos, cosas que vamos haciendo en pequeños proyectos, es completamente factible de a futuro tener un análisis mucho más integral del reciclaje a nivel de Ecuador. Y solo ahí, por hacer una cuña para terminar la respuesta, es importante también que esta metodología, como les decía, también se usa obviamente se usa a nivel de empresas y de organizaciones. Estamos trabajando también en otro proyecto en el cual estamos utilizando este enfoque para la evaluación, sería la evaluación de la parte social de una empresa textil. Entonces también estamos ya testeando y poniendo a prueba la metodología para el uso de empresas. Entonces, eso también es importante y ahí es otra piecita que digo yo en este espectro que viene a aportar al desarrollo de la metodología. Lili, creo que tenemos una pregunta más en el chat de Andrés, que nos pregunta si al tratarse del caso de mujeres recicladoras se tiene presente esta variable como un factor de doble vulnerabilidad. No, pero bueno, ahí Fanny puede dar, porque ella tiene el detalle de todos los indicadores, pero no se toma, es decir, no se incorporaron elementos de género como tal. Esa es una falencia y esa es una crítica que hemos hecho a la metodología. ¿Por qué? Porque no se incorporan esta variable de género y elementos específicos de género. Obviamente todos los indicadores que están ahí son indicadores más genéricos. Justamente una discusión en la que estuvimos hace 2 o 3 semanas en el Congreso en Silca, en donde se discutió esta metodología, se planteó el hecho de que se debería dentro de las subcategorías y dentro de los indicadores, poner mucho más énfasis a la variable de género y a los indicadores que pueden medir impacto en mujeres específicamente. Eso es lo que tenemos. Entonces, no, Andrés, no está así directamente enfocada a la variable de género. No, gracias, Lili. Yo tengo una consulta adicional que me surgió. Normalmente en los análisis de ciclo de vida se aplican estas reglas de corte cuando ya defino mis límites del sistema, que obviamente cuando hablamos de productos y servicios a nivel de evaluación ambiental es un poco más fácil porque hablamos de pesos y demás. En los temas sociales que han realizado esta evaluación, ¿también se aplica algo similar? Y si es así, ¿qué cosas se pueden llegar a dejar por fuera de estas reglas si es que se aplica en la parte de análisis de ciclo de vida social? ¿Del sistema se refiere a los límites del sistema? Claro, cuando establezco mis límites del sistema, muchas veces se establecen estas reglas de corte que son ya lo que se va desapreciando, que está ligado en alguna parte, pero normalmente pues se le saca porque el peso, la masa no es representativa para los impactos en algunos casos ambientales. Entonces, no sé si para el tema social hay algo de esta forma también que se tenga que llegar a desapreciar al momento que yo establezco todo mi sistema. No, pero ahí le doy paso a Fanny, que ella le maneja, pero no. Gaby, para responder a su respuesta, como les había mostrado justamente en la parte donde se seleccionan los límites del sistema, dentro de este enfoque no es de acuerdo, si bien existe la unidad funcional para determinar cuál es el impacto en términos comparativos de escenarios, pero para la identificación en sí de los límites del sistema es diferente porque lo utilizan 3 enfoques, como les había comentado, es el enfoque de la significancia social, el enfoque de los puntos críticos, de restricciones presupuestarias, de revisión de literatura. Basado en esa información
es que se realiza la identificación y para identificar qué unidades de proceso voy a analizar, más que de masa o de peso. Eso, Gaby. Ya, sí. Más bien, más que traducirle más al peso, yo me refería a si hay algún factor social que, al igual que en una regla de corte tradicional, se va dejando de lado. Pero entiendo que se aborda en esto de significancia social. Okay. Exacto. Uh-huh. Perfecto. Muchas gracias, Fanny. No sé si hay alguna pregunta adicional, si no, igual en honor de tiempo, capaz les voy pidiendo a los que tengan la posibilidad de encender sus cámaras, igual como para tenerlo, y tal vez a Gus le pido que deje de compartir la pantalla para pues nos prestemos un ratito. No sé si hay algún comentario adicional de alguien más, no veo manos levantadas, creo que Ángel desbloqueó el micrófono tal vez. Hola. Sí, yo creo que sí, tomemos la foto. Ya, tal vez pedirles, bueno, a los que pudiesen, si pueden encender sus cámaras como para tener un pequeño registro de esta segunda sesión. No, no escuchamos. Perdón. No, les decía que ya, vamos ahí a la cuenta de 1, 2, 3. Notita por si acaso. 1, 2, 3. Listo. Listo. No me resta más que agradecerles su participación en este espacio, hacerles la cordial invitación para el siguiente espacio el próximo mes, el último viernes de julio será. Y bueno, pues tenemos ya una presentación confirmada que es sobre economía circular, algunos de los casos que se han venido realizando en el equipo de economía circular en Cuenca. Pero igual la invitación está abierta a los miembros de la red, así gustan poner algún tema más, pues para que también puedan hacer el contacto y dar este espacio que, como saben, es un espacio de intercambio y difusión. Un minutito. Hola, ¿cómo están a todos? Solo quería, bueno, con los que quedan, un rapidísimo mostrarles un poco del avance con nuestra página web. Estamos terminando de construirla en este momento, entonces, bueno, este es el estado actual. Falta compilar algunas cosas de la información, pero tenemos ya, bueno, aquí hay algunas noticias que hay que actualizar. Tenemos ya, esta es principalmente cómo se ve la página, el inicio, la red, los proyectos que se están ejecutando, las publicaciones, noticias y eventos. Bueno, aquí, esta parte sí todavía no está lista, pero vamos a tener una sección de miembros y bueno, cómo unirse fácilmente y un link a la página de Amaru directamente de la base de datos ecuatoriana. Entonces, bueno, ahora solo una pequeña pastilla de cómo vamos con el avance de la página web. Esperamos, esto no nos debería faltar mucho tiempo para finalmente tener ya una versión que ya podamos dejarla. En este momento todavía está solo a modo de prueba. Esperamos muy próximamente ya tener la versión definitiva. Eso era solo un mensaje. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Tengan una buena tarde. Gracias. Gracias a todos. Gracias, mi amable. Gracias, Buenas hasta tardes. luego. Muchas gracias. Luego, buenas tardes. Chao, Pablo. Chao, hasta luego. Chao, Ángel. Que estés bien. Chao, excelente presentación, Loli. Hasta luego. Y el resto. Hasta luego. Chao.